y va sobre el poder transformador de la gracia del Señor, sobre todo a través de un relato que es el relato de la conversión del apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Y bueno, creo que este relato es importante porque seguramente muchos de nosotros, en nuestro pasado, quizá a día de hoy, ¿no?, hicimos cosas de las cuales no nos sentimos precisamente orgullosos y parece como si no hubiese perdón para nosotros y que nuestra vida fuese un viento en popa hacia la perdición, pero el Señor Jesús nos dio una solución y esa solución es creer en la verdad de su Evangelio revelado en la Biblia. Amén. Nuestro Señor dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y esa verdad es que el Señor es Cristo, el Señor. Y Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y como dice en 1 Corintios 15, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme dicen las Escrituras. Entonces, si Él es el camino a la vida eterna, si Dios es eterno, esa palabra revelada por Él también es eterna. Y nos vamos a vivir una vida de justicia, de amor y de compasión hacia el prójimo. Y si hoy tú aceptas esa verdad y oyes su voz, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y si oyes su voz, la voz del Señor, y dejas atrás tu antigua vida, debes de vivir una nueva vida para el Señor, aceptando su perdón transformador. Y deja que el Señor viva para ti. Entonces, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una cosa vieja pasada, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, procedemos a leer el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 hasta el 22. Y dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga
diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta ahí la porción de la palabra del Señor. Evidentemente, esta porción de la Escritura es demasiado larga como para meterse demasiado en profundidad, pero bueno, vamos a hacer un poco una panorámica de lo principal. Y tras leer este relato, se nos ponen los pelos de punta, ¿no? A ver cómo un encuentro así de chocante con el Señor transforma a un hombre malvado que iba camino al infierno. Lo que nos lleva a preguntar: ¿quién era Saúl de Tarso antes de este encuentro? ¿No? Entonces, yo creo que es importante conocer quién era Pablo, puesto que ninguna otra persona, aparte del mismo Jesús, dio forma a la historia del cristianismo tanto como lo hizo Pablo. Y Saulo era un fariseo religioso, muy religioso. Era un ferviente perseguidor de la iglesia, formado bajo el famoso rabino Gamaliel, y él era un buen fariseo, porque era conocedor de la Escritura, totalmente convencido de que el movimiento cristiano emergente era un peligro para el judaísmo, pues lo consideraba blasfemo, lo consideraba que era un movimiento herético, de cierta manera. Y por esta razón él odiaba a los cristianos, los odiaba con todo su corazón y los perseguía con crueldad. Es lógico que pensara esto, si nos paramos a pensar, ¿no? Puesto que para un fariseo era imposible pensar que Jesús, el cual había muerto, fuese el Mesías. Era imposible para un fariseo. Pero Jesús era el Mesías prometido. Y además, la ley decía: maldito aquel que es colgado de un madero. Por lo tanto, para él no tenía sentido que los seguidores de Jesús dijeran que él estaba vivo, y no solo que él estaba vivo, sino que sus discípulos estaban haciendo milagros en su nombre, y que Cristo hacía milagros a través de ellos. Entonces, él pensaba que todo esto provenía del maligno y podía corromper la verdadera fe histórica que tenían los judíos. De hecho, en Hechos capítulo 26 incluso dice que dio su voto para matarlo, castigándolo en la sinagoga. Él fue el responsable de la muerte de Esteban, consintió en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban, como dice Hechos 22:20, lo que significa que era uno de los responsables de aquella muerte. Era la persona que más deseaba exterminar el cristianismo naciente en Jerusalén, un hombre fanático, pero muy inteligente, y llevaba a los cristianos ante los tribunales o ante la muerte. Pero tras el mensaje impactante de Esteban y su posterior ejecución, comenzó una ferviente persecución hacia los cristianos que lo llevaría hasta Damasco. Y cerca de aquella ciudad fue donde sucedió este gran acontecimiento, algo que nadie podía imaginarse. Bien, como primer punto de este mensaje, vamos a ver el encuentro con el Señor Jesucristo cerca de Damasco. Dice así la palabra: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Puesto que el César había concedido al Sanedrín tener la autoridad sobre los judíos, incluso sobre aquellos que estaban viviendo en el extranjero, Saulo estaba dispuesto a recorrer esos 240 kilómetros que había desde Jerusalén hasta Damasco simplemente para perseguir a los cristianos. Estaba decidido a acabar con ellos. Era una semana de viaje y él estaba decidido a ir a por ellos hasta Damasco. Había allí un gran número de cristianos. Era una ciudad muy populosa, una ciudad cosmopolita. Albergaba un grandísimo número de judíos y muchos de ellos habían aceptado al Señor y estaban predicando en las sinagogas de la ciudad. Muchos de ellos se habían refugiado en la ciudad debido a las persecuciones de Judea y habían huido hasta allí. Y estaban adorando en la sinagoga y Pablo estaba decidido, en este momento Saulo estaba decidido a acabar con él. Más adelante dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Este encuentro se produjo justo antes de llegar al mar. Y muchas veces así sucede en nuestra vida cristiana. Nosotros vamos yendo por el mal camino, el Señor nos deja, pero nos va lanzando advertencias justo antes de llegar a consumar ese acto. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y Saulo oyó. Y oyó la voz del mismísimo Cristo. Ninguna voz puede cambiar la condición del ser humano de una forma tan repentina, sino la voz del mismo Señor. Amén, sí, sí. Aquel resplandor, imaginaros la situación, ver eso, qué grandioso. Aquel resplandor llegó de forma repentina y sorprendente a la vida de Pablo. Y ese resplandor no fue que Pablo iba por el desierto y sufrió un golpe de calor, sufrió un ataque de epilepsia y se desmayó y tuvo alucinaciones, no. Fue el mismísimo Señor de señores que se le apareció a Pablo. Y lo que allí sucedió es que Saulo tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, quien le dirigió unas palabras que no eran precisamente blanditas, eran unas duras palabras. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Amén, sí, sí. Y Saulo se está dando cuenta en ese momento de que Jesús estaba vivo, tal y como decían sus discípulos. Y él había rehusado creer en esto. Y si estaba vivo, tenía que arrepentirse. Tenía que arrepentirse del enorme mal que había cometido, porque era el mismo Dios a quien estaba persiguiendo. Entonces él se había dado cuenta de que merecía sufrir su castigo. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Resultó que lo estaba persiguiendo. Dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. El aguijón era una especie de punta al final de un palo que se utilizaba para dirigir al ganado. Por una punta, cuando se iba el animal, le daba así y el pincho le movía y hacía que se dirigiese, ¿no? Entonces, quizá el discurso de Esteban se hizo un hueco en su mente cuando lo oyó. Y esa mentalidad legalista no le dejaba ser conducido a la verdad. De eso feroz persecución y golpes al aguijón. Esto muchas veces en psicología se entiende mucho, ¿no? Una persona está convencida de algo, pero quizá su mente, contraria a eso, a pesar de que le llama la atención, prefiere matar ese deseo antes que no estoy diciendo que eso fuera así, ¿no? Pero quién sabe si ese mensaje de Esteban se quedó en la mente de Pablo y Pablo dijo, no, no puede ser, y aumentó su ferocidad hacia los cristianos, una posibilidad. Dice más adelante, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y no comió y bebió. Temblando y temeroso. ¿Cómo no va a estar temblando y temeroso ante esa situación? Estaba ante la revelación del Dios vivo. Saulo podría haber sido fulminado. Perfectamente podría haber sido fulminado. Estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero había cometido un pecado grandísimo. Pero nuestro Señor tiene una misericordia aún más grande. Tuvo una gran misericordia, sobre todo para pecadores como Pablo. Y no solo que decide perdonarlo, sino que decide restaurarlo y utilizarlo más adelante para extender su reino sobre la tierra, pero no sin antes pasar por un proceso de restauración, durante el cual quedaría ciego durante 3 días, como veremos más adelante. Podemos ver que la respuesta de Saulo fue la adecuada. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y parece que Saulo comprendió de inmediato que Jesús es el Señor y se rindió ante él. Y así de dispuestos como tenemos que estar nosotros ante las exigencias del Señor. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque parece que últimamente está de moda el Evangelio del Señor. Dame, dame. Pero no, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso nos gusta tanto. Me gusta el Señor, dame, dame. Pero, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga por tu reino? Eso no está de moda. El Señor le dio las instrucciones y los testigos estaban viendo todo, aunque sin oír la voz. Ellos le guiaron hasta la ciudad. Saulo quedó ciego y debía dejarse guiar
vivía exclusivamente por el Señor y debía guardar silencio y oír su voz. Ese encuentro con Jesús marcaría el inicio de la transformación de Saulo. Esa ceguera como símbolo de su transformación, ¿no? Porque él estaba ciego espiritualmente también, no solo estaba ciego, no solo estaba ciego, se había quedado ciego durante 3 días físicamente, sino que anteriormente ya estaba ciego espiritualmente, ciego ante la verdad de Cristo, ciego porque perseguía a la iglesia. Y tras esto fue llevado a Damasco, donde estuvo ayunando y orando durante 3 días, lo que sería un tiempo de reflexión y arrepentimiento. Y se preparó para recibir una visión, tanto física como espiritual. Tras esto, Ananías, uno de los líderes de la iglesia de Damasco, sería enviado por el Señor para imponer sus manos sobre Saulo, devolviéndole la vista y llevándolo hacia el camino del Señor, llenándolo del Espíritu Santo, como veremos en los siguientes versículos. En el punto 2 de la predicación vamos a ver la intervención de Ananías en la vida de Pablo. Dice así la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Como he dicho, Ananías era uno de los líderes de la iglesia de Damasco, lo que nos puede llevar a pensar que era uno de los objetivos de Pablo cuando iba a Damasco a perseguir a la iglesia. Ananías era un hombre de gran testimonio entre judíos y cristianos. Era un hombre de fe que no dudó en responderle al Señor: ven aquí. O en otras palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo. Lo que no se imaginaba es que le iba a mandar a buscar a la pesadilla de todo cristiano de la época. Muchas veces sucede esto en nuestra vida cristiana. El Señor nos manda a hacer algo que nos incomoda, que no entendemos o que nos aterra. Pero detrás de todo, el Señor siempre tiene un propósito, y a un propósito mayor de lo que nosotros podemos entender. Dice la palabra que entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que nos pasa mucho. Al principio estamos muy dispuestos a servir al Señor, pero en cuanto vemos algo que nos incomoda, nos asustamos, damos un paso atrás. Digo: bueno, Señor, dígeme aquí, pero quizá luego, tendré porque sea ahora. Ananías en realidad actuó de una forma muy humana, si nos paramos a pensarlo, ¿no? ¿Qué harías tú en la situación de Ananías? Pues pensaríamos: a este no merece ser perdonado, no merece nada. El mal que hizo fue tan grande que quizá pensaba Ananías al principio que eso no puede ser restituido de ninguna manera, no había posibilidad para él. Parece que Ananías estaba dispuesto a obedecer al Señor, pero tampoco tenía mucha prisa. Cuando le dijo, a Pablo dijo, pero el Señor tenía un plan grandioso para Saulo. Y Jesús había elegido a Saulo antes de que Saulo eligiera a Jesús. Fue elegido para un propósito glorioso. Y ese propósito glorioso era llevar su nombre entre los gentiles, reyes y judíos. Pero tendría que padecer por causa de su nombre. Todo fue por gracia, porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Él no eligió a Dios, sino que fue Dios quien eligió a Pablo. Y obraría a través de su propósito. Más adelante dice la palabra: fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él la mano, y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en
en Damasco. Bien, parece que Ananías finalmente se convenció y fue a la casa de Judas a ministrar a Saulo y hasta lo llamó hermano. El hecho de llamarlo hermano seguramente reconfortaría el corazón de Saulo, porque él comprendería que Ananías en el fondo ya no le guardaba rencor, puesto que si el Señor no ha perdonado a todos nosotros, ¿qué no somos nosotros para no hacer lo mismo con un corazón arrepentido, ¿verdad? Y no siempre es fácil hablar con los demás, sobre todo a aquellos que nos hicieron daño o aquellos de los cuales desconocemos qué intenciones tienen. Sin embargo, nosotros debemos obedecer el mandato del Señor, amaos los unos a los otros. Amén. E imitar la actitud de Ananías, aceptando a los demás, vengan de donde vengan o tengan el pasado que tengan, como en el caso de Saúl. Tras esto, le impuso las manos, se manifestó el poder de Dios, se le cayeron las escamas de los ojos y recobró la vista. Y tras esto vemos como un hombre sabio en la ley, como era Saulo, se fue como discípulo de Damasco, hombres desconocidos, hombres cualquiera, no eran grandes rabinos, eran simplemente personas que habían aceptado al Señor, y se fue con ellos para aprender sobre el camino del Señor. Fue bautizado y unos días después ya estaba predicando en la sinagoga. Y se dio inicio al ministerio de Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Menudo cambio, ¿eh? El perseguidor de la iglesia ahora estaba predicando que Jesús es el Señor. Y algo que fue de gran asombro para los judíos, evidentemente, ¿no? Porque este no era de los nuestros, y estaba persiguiendo qué ha pasado con él, ¿no? Y estaban confundidos ante lo que estaban viendo. Y eso nos puede sonar a muchos de nosotros. Es algo que no ha podido pasar en nuestra vida, ¿no? Que por parte de tu familia, por parte de amigos, la gente empieza a juzgarnos y dice que este es cristiano. Pero este no era el que tal. Este no era el que se juntaba con tanto, el que hacía tal cosa. ¿Tú qué me vas a hablar a mí del Señor? Yo creo que no ha pasado alguna vez. Pero la respuesta de Saulo fue la correcta. Porque decía que ante esta situación, mucho más se esforzaba. Entonces, tras esto, si empezamos a leer el siguiente versículo, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Cualquiera de nosotros que acepte al Señor, puede que no tengamos a alguien que esté pensando en matarnos, pero siempre vamos a tener una oposición en nuestra vida, como he dicho. Familia, gente del mundo, compañeros de trabajo, quien sea. Lo primero van a cuestionar que tu nueva vida sea realmente nueva, que solo sea una fachada. Ahí está el poder del testimonio. Nuestro testimonio importa para aquellas personas que cuestionan nuestro cambio, vean que realmente Cristo ha hecho una obra en nosotros tal y como la hizo con Saulo. Y si Dios pudo cambiar a un hombre que perseguía a la iglesia, que era un asesino, puede cambiar a cualquiera. No debemos menospreciar el poder transformador de Dios. Y después de ver este relato de la conversión de Saulo, podemos obtener, yo creo que tres enseñanzas clave. Una, la gracia transformadora del Señor. Dice primera de Timoteo, del 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su presencia, para ejemplo de los que habría
Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único sabio de Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, aquí hay un testimonio tremendo de cómo era antes y cómo es ahora. Y él, por supuesto, se dio cuenta de cuán grande era el daño que estaba haciendo la Iglesia, pero damos gracias al Señor porque su misericordia nos transforma. Otra lección que podemos tener es la obediencia y la fe. Vemos que Ananías obedeció al Señor aun cuando no entendía, aun cuando veía peligroso, aun cuando él juzgaba que posiblemente Pablo fuese una persona que no fuese digna de él, pero finalmente obedeció al Señor sin cuestionar. Y además, lo importante es, esa obediencia ganó un alma al Señor que luego sirvió para predicar el Evangelio por todo el Mediterráneo. Porque vemos que mientras Pedro predicaba a miles de personas, Ananías fue llamado a predicarle a uno, solo a uno, Saulo, pero que uno. Y también podemos obtener la lección de ser llamados al servicio. ¿No? Dice, heme aquí. ¿No? Grandes cosas suceden cuando hombres de Dios aceptan el llamado. Entonces debemos cuestionarnos. Yo acepto el llamado del Señor a predicarle a los demás, a compartir su palabra, a hablarles del reino de Dios, sea quien sea. Porque Ananías se extrañó, pero no cuestionó. Es como si, y me parece que muchas veces nosotros vamos por la calle y decimos, bueno, vamos a hacer un evangelismo. Este no. Este sí. Y así, no puede ser. Nuestra misión es predicarle a todo el mundo. Así que preguntémonos, ¿cómo ha obrado Dios en nuestra vida? ¿Estamos agradecidos por ello? ¿Estamos dispuestos a servir a los demás, a predicar su palabra, a vivir como el Señor demanda? Sea Señor, heme aquí. Gracias, Señor, porque tú has permitido que hoy nos juntemos los hermanos para recibir esta palabra, Señor. Te pido, Señor, primero aplicármela a mí. Te doy las gracias por haberme guiado en la preparación de esta, Señor. Espero que no caiga en saco roto, Señor, y que tú nos prepares a cada uno de nosotros, Señor, a servirte, Señor, sin cuestionar, a servirte, a extender tu palabra, Señor. Que no miremos juiciosos a los demás, sino que prediquemos sin distinción tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que como hiciste con Saulo, Señor, no tenga en cuenta nuestro pasado. Y sabemos que ya lo hiciste, Señor, y que nos perdonaste y nos trajiste hasta ti, Señor. Y por eso te